Buenas tardes, buenas noches para Javier, que está en este lado del Atlántico. Eh, Partimos con la segunda jornada de nuestro curso, el presente y el futuro de la inteligencia artificial. Y hoy tenemos tres invitados súper interesantes que nos van a mostrar diferentes ángulos y distintas perspectivas en temas de inteligencia artificial en el sector público. Para muchos de nosotros puede ser un tema bastante nuevo, sobre todo para los que no trabajamos en el sector público y que nuestra relación con el sector público es vehicular. Sabemos mucho que lo estudiamos de forma periferal o que somos parte de proyectos que trabajan con el sector público, pero es interesante, por lo menos para mí, saber cuál es el impacto, cuál es el futuro, qué es lo que está pasando y cómo está cambiando el juego de la gestión de datos en el sector público, el tema de la inteligencia artificial. Tenemos a Guillermo Monecchi, de Uruguay, a, a María Paz Hermosilla, de Chile, y a Javier Sánchez, de España. Eh, para los que no estuvieron la semana pasada, mi nombre es Javier Atenas, soy profesora en la Universidad de Suffolk en Inglaterra y investigadora principal en ILDA y me dedico más que nada a temas de datos y educación. Fabricio. ¿Qué tal? Muchas gracias, Javiera, y bienvenidos a todos. Como les comentábamos, en esta segunda sesión estamos explorando el uso de la inteligencia artificial para lo público y en particular en el sector público. Mi nombre es Fabricio Florini, yo dirijo ILDA. Y bueno, agradecerles a ustedes por participar, a nuestras panelistas por sumarse. Recordarles que, bueno, que este curso es esta alianza que ILDA ha desarrollado con CICADA en Uruguay, la Organización de Estados Americanos, un poco testeando esta necesidad que hay en América Latina para entender un poco más acerca del uso de la IA para lo público, y tratando de generar redes y recordándoles siempre que el objetivo acá es que ustedes compartan, aprendan, pero sobre todo compartan también lo que ustedes saben y pregunten. Así que bueno, en este sentido vamos a tener tres presentaciones de lujo, también como fueron las pasadas. Vamos a hacerlo en el orden de Javier primero, Javier primero, Guillermo después y María Paz. Y ya que estoy aquí, les voy a contar un poquito de los tres. En el caso de Javier, es investigador distinguido del grupo AIRNA, del Departamento de Computación o de Ciencias de la Computación de la Universidad de Córdoba, y está afiliado también al Data Justice Lab de la Universidad de Cardiff. Y también trabajó previamente en la Universidad de Cardiff en el proyecto Data Justice. Actualmente Javier investiga temas vinculados a las necesidades de entender la conexión entre lo social, los medios y la tecnología, así como para auditar y diseñar propuestas que se encuentran entre la intersección entre los sistemas de información inteligentes y la justicia social. Tiene una larga trayectoria y publicaciones en esto, así que algo de eso nos contará en esta presentación. Y luego tenemos a Guillermo Monecchi, que es también un doctor en ciencias de la computación y de aquí de la Universidad de la República y de París-Ouest, en Francia. Es profesor de la Universidad de la República en procesamiento de lenguaje natural. A su vez, en épocas pasadas fue viceministro de Industria en Uruguay. Actualmente es director de Desarrollo Ambiental en la Intendencia de Montevideo. Guillermo es básicamente un activista por la ciencia de datos en Uruguay y en América Latina. Ha hecho un montón para promover la agenda de apertura, para promover la agenda de uso de datos también. Y bueno, es siempre un gusto reencontrarlo en sus múltiples roles y siempre promoviendo este tipo de iniciativas. Así que muchas gracias, Guillermo. Y finalmente tenemos a María Paz Hermosilla. María Paz es directora del GovLab, de un laboratorio de innovación pública en la Universidad Adolfo Ibáñez, en la Escuela de Gobierno de esa universidad. La Universidad Adolfo Ibáñez es una universidad sin fines de lucro en Chile.
María Paz es maestra en Administración Pública por la Universidad de Nueva York. Y bueno, María Paz también es una de las principales referentes en temas de investigación en IA y sector público, con investigaciones acumuladas en temas de compras de estas tecnologías, en temas de su uso en el sector público y transparencia en el sector público también. Es profesora en el posgrado de ética de datos de la universidad que refería, así como de participante en múltiples formaciones a nivel comparado. Así que también María Paz está basada, como dije, en Chile, así que también muchísimas gracias María Paz por sumarte. Y con esta presentación, bueno, que son realmente panelistas de lujo, yo me voy a dedicar a aprender muchísimo de ella y de ellos por acá. Creo que estamos, faltaría que conocieran, por si alguno no lo conoció, en la vez pasada, nuestro colega Manuel. Manuel, preséntese. Bueno, mi nombre es Manuel Podetti, trabajo en la Universidad de la República y en lo que es el programa de entornos virtuales de aprendizaje y también en la cátedra UNESCO de Educación Abierta de la EDELAR. Bueno, voy a estar aquí ayudándolos más que nada en la parte técnica de Moodle, así que bueno, muy contento de también, como dice Fabricio, de aprender de todos los panelistas. Yo no sé si Javier va a compartir alguna presentación o cómo lo quieres hacer, Javier. ¿Tienes acceso Sí, a compartir pantalla? sí, tengo una presentación, entonces puedo empezar ahora mismo. Perfecto. Acá quedamos. Si alguien tiene preguntas, por favor, usen el chat. Yo voy a ir tomando apuntes y vamos a consolidar las preguntas al final, porque pasa que se repiten. ¿Ok? Así que nada, acá le abrimos la puerta a Javier. Vale, de acuerdo. Bueno, espero no excederme en tiempo, así que también tomaros la libertad de interrumpirme. No te preocupes, yo voy a avisar 5 minutos antes. Estupendo. Javier tiene una larga tradición de ser el bad cop, la policía en este tipo de eventos, así que no te preocupes. Estupendo, perfecto. Bueno, pues yo traigo, bueno, el título lo he puesto un poco relacionado con este panel, ¿no? La verdad que es un privilegio y una suerte poder participar con esta iniciativa. He estado viendo el programa y me parece realmente completo y muy oportuno, ¿no? Muy timely, como me dicen en Reino Unido. Yo quería hablaros un poco de precisamente esto que contaba Fabricio, de estos lazos entre lo técnico y lo social, ¿no? Que a veces no están claros o a veces se asumen, ¿no? Para muchos conceptos y para explicar el funcionamiento de un sistema. Entonces, bueno, ¿qué quiero un poco transmitiros en esta charla? Pues por un lado un poco de panorama internacional de la inteligencia artificial y la digitalización. Me gusta ponerlas juntas, ¿no? Porque como pongo la figura de al lado, pues muchas veces se habla de inteligencia artificial, pero simplemente son 4 reglas en forma de árbol. Entonces, bueno, pues así incluimos todo, ¿no? También un poco hablar de las premisas y limitaciones de las que a veces no se habla mucho, se dan por hechas, ¿no? Se da por hecho que un sistema hace lo que dicen que hace, ¿no? Como predecir el crimen, ¿no? Luego quiero hablar un poco de metodologías de análisis y diseño, marcos que están saliendo, que se van probando, que se van cambiando para tratar de hacer las cosas un poco mejor de lo que se han hecho hasta ahora, porque tenemos demasiados casos de herramientas que se ponen en marcha aparentemente sin pruebas, ¿no? Y que acaban causando pues, efectos no deseados o, bueno, o reproduciendo problemas estructurales que ya tenemos en la sociedad. Entonces, bueno, un poco todo esto con la idea de desmitificar, ¿no? A veces también para democratizar la tecnología hay que desmitificarla un poco. Así, bueno, pues quizá esto me solape con lo que digan otros panelistas, pero bueno, la IA en el sector público, ¿no? Bueno, la encontramos en asignación de recursos sociosanitarios, ¿no? En Estados Unidos, detección de fraude social, bueno, pues típicamente herramientas que al final han acabado parándose, como el caso del Robodeps en Australia o Siri en Países Bajos, que quizá os suene. Son sistemas que han intentado utilizar tecnologías de datos de distinto tipo y modelos predictivos para tratar de identificar a personas que cometerían fraude en ayudas sociales o en el pago de impuestos.
En España tenemos un sistema que se llama Biogen, que es un sistema de decisión numérica para estimar el riesgo de sufrir violencia de género de las mujeres en distintos grados, ¿no? Entonces tiene 5 escalas y pues las más altas implican más medidas de protección, etcétera, ¿no? Reino Unido tiene esto súper implantado, ¿no? El caso más famoso quizás o más representativo sería el Bristol Integrated Analytical Hub, que es un conjunto de 35 herramientas que trabajan estableciendo puntuaciones, categorizaciones y demás sobre problemas sociales. Y luego también pues tenemos mucho este despliegue de fronteras inteligentes en la Unión Europea. Hay muchísimos proyectos financiados, muchísimas pruebas. Encontramos un caso como detectores de mentiras, o sea, tecnologías pseudocientíficas que se despliegan en las fronteras. Y luego pues otros simplemente de autenticación biométrica, pero bueno, que hay compartición de datos entre países, autoridades policiales y tal, ¿no? Entonces, bueno, todos estos son ejemplos que tenemos, ¿no? Que nos motivan lo suficiente para trabajar esta cuestión que se llama la gobernanza algorítmica, ¿no? Os ponía este titular que, pues, del cual habla mucha gente de su experiencia con la digitalización en muchos países, ¿no? Que es esto de no soy yo, es el ordenador, ¿no? Que le dice al funcionario o servidor público a la persona a la que le están denegando un servicio, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esto es una cosa, al menos en gran parte de Europa, bastante compartida y bueno, ahora mismo pues se está cuestionando mucho. No sé si conocéis, probablemente algunos sí, otros no, el informe especial de digitalización del relator de la ONU para la extrema pobreza. Entonces tiene un capítulo especial a estado de bienestar digital. Lo he puesto en las lecturas recomendadas porque realmente este hombre hizo una gira por varios países y grupos de investigación recabando evidencias sobre cómo se estaba haciendo esta gobernanza algorítmica, ¿no? Entonces, bueno, pues dice que ha encontrado demasiado énfasis en la búsqueda del fraude, en la criminalización, en la etiqueta social, a la hora de usar estas herramientas y que quizás, más que obsesionarse con esto y con los recortes, debería ponerse como punto de partida, pues, transformar, ¿no? los presupuestos de asistencia social, pero con el objetivo de mejorar la vida de las personas, ¿no? Frente a esta aproximación más de ahorro económico y lógica de la sospecha, ¿no? Sobre las personas que necesitan estos servicios. Lo recomiendo porque realmente es una buena revisión. Bueno, entonces nos encontramos con un panorama internacional de guías y principios. Aquí he hecho una gráfica de guías y principios éticos para la inteligencia artificial por años, en las cuales hemos llegado a tener 50 por año que se han publicado, ¿no? Entonces, realmente es un mar de guías. Y bueno, la organización que había hecho este inventario, que es Algorithm Watch, paró de registrarlos en abril de 2020. O sea que podríamos presuponer que hay muchas más, ¿no? Pero bueno, estas 200 guías nos dan una medida de que en un momento ha habido una explosión de necesidad de ver cómo diseñar, ¿no? O auditar estos sistemas, ¿no? Pongo aquí, bueno, a Bob Pop, ¿no? A Bob Esponja, perdón, hablando de la magia de la autorregulación, ¿no? Como una de las grandes propuestas de muchas de las guías, ¿no? Como han sido un poco criticadas, ¿no? por distintas cuestiones, por ejemplo, por tener unos principios a veces muy abstractos, ¿no? Entonces, en los últimos año y 2 años han ido saliendo guías ya más enfocadas a concretar, ¿no? Con ejemplos concretos. Por ejemplo, pues en el Ada Lovelace Institute pues se han centrado ya en el tema de salud, ¿no? Porque han visto que al final es difícil establecer unos criterios generales para todos los aspectos de la sociedad, ¿no? Entonces, quizás tiene sentido empezar a hacer guías por contextos, ¿no? Con marcos concretos, ¿no? Por ejemplo, el marco de derechos humanos pues sería una forma de aterrizar muchos principios como justicia, ¿no? Entonces, bueno, también está este tema del problema o el riesgo de caer en el solucionismo tecnológico, ¿no? Cuando, bueno, pues se habla de modelos sesgados y que pueden discriminar, ¿no? Y se puede pensar que quizás solo el único problema que hay es un problema estadístico que corregir a nivel del modelo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto a veces ayudará, pero a veces pues, puede enmascarar un problema de fondo. También se suelen ignorar varias dimensiones sociotécnicas, ¿no? Como decía, se hace mucho énfasis en los modelos de decisión, pero no en todo lo que hay antes y después, ¿no? No en cómo interactúan las personas con la decisión de ese algoritmo.
no tanto énfasis en los datos, no tanto énfasis en el proceso de diseño, ¿no? Entonces, este tipo de cosas empiezan a emerger como importantes y como diferenciadoras en las guías y marcos que salen. Os dejo aquí una guía que el título dice todo, ¿no? De los principios a la práctica, ¿no? Muy recomendable, ¿vale? Tiene 7 dimensiones y 4 niveles de abstracción para aterrizar esos principios. Cosas que suelen obviarse o quedar un poco entre dos mundos, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿qué hace realmente un sistema? El caso ProPublica, muy famoso, ¿no? De 2016-17, en el cual pues, hay un sistema que dicen que predice crimen, ¿no? Entonces, lo primero que no se cuestiona es qué hace el sistema, ¿no? Entonces, se dice que el sistema predice el crimen, ¿no? En el cual, pues bueno, tendría unas variables de entrada que manejo aquí, ¿no? La edad, las condenas previas, la raza catalogada como la catalogada en el país, ¿no? Y una serie de variables más y da una puntuación de riesgo de reincidencia de delito. Pero bueno, realmente cuando se cuestiona un poco más el sistema, nos damos cuenta que en realidad no está prediciendo la capacidad de delinquir de una persona, sino de que le detenga a la policía, ¿no? Porque trabajamos siempre con mediciones indirectas. Entonces, bueno, pues los crímenes que se encuentran son los que se buscan, ¿no? Entonces, esto al final conecta con cómo patrulla la policía, ¿no? En qué barrios patrulla y tal. Entonces, la cuestión se vuelve un poco más compleja que predecir el riesgo de reincidencia de una persona, ¿no? Porque la base de datos se alimenta pues, del comportamiento de la policía a la hora de descubrir delincuentes. También dejo aquí una publicación donde reflexionamos un poco sobre estas conexiones, ¿no? Cuando hablo de términos ambiguos, pues hablo, por ejemplo, de transparencia, ¿no? Oiremos y leeremos en prensa habitualmente, la IA debe ser interpretable, ¿no? Entonces todo el mundo dice, pues claro, tiene que ser interpretable y transparente, ¿no? Pero no tanta gente se para a decir qué quiere decir con eso, ¿no? Entonces, de hecho, hay 2 artículos muy interesantes al respecto, ¿no? Este de Zachary Lipton, que habla del mito de la interpretabilidad de modelos. Y bueno, pues habla de que después de decenas de miles de artículos sobre el tema, artículos científicos, muy pocos se han parado a definir qué es la interpretabilidad. Han empezado a desarrollar el análisis de un modelo estadístico sin reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Y me parece súper interesante. El otro artículo habla de que, bueno, después también de tantas técnicas ¿no? de desvelar la caja negra o de interpretar cómo toma decisiones un algoritmo, resulta que cuando las pones en conjunto, cada técnica saca una conclusión diferente del modelo, ¿no? Entonces, podemos confiar en modelos de transparencia que cada uno da una explicación diferente de una decisión, ¿no? Parece que es como indica en el artículo, es una línea en la que ahora hay que trabajar, ¿no? En un poco medir este acuerdo o desacuerdo, ¿eh? Entonces, bueno, hay muchas preguntas que hacerse, ¿no? Transparencia respecto a datos, respecto al modelo estadístico, respecto al contexto, respecto a la técnica en sí, como decía, ¿no? Respecto a la pregunta que hacía antes, ¿no? ¿Entendemos lo que realmente está haciendo el sistema? ¿No? Porque interpretar las variables depende mucho de lo que realmente esté haciendo el sistema. Hay cuestiones importantísimas. Muchas aplicaciones de la inteligencia artificial en el sector público se basan en la hipótesis de que se puede predecir el comportamiento y las trayectorias vitales de las personas, ¿no? A partir de datos. Algunos experimentos recientes dicen que no hay evidencia ni ejemplos sólidos de que pueda predecirse algorítmicamente. Y esto es muy importante. Siempre me gusta decir que la estadística nos da garantías poblacionales del rendimiento, del comportamiento del modelo, pero no individuales. Esto es una cosa, un principio estadístico que a veces se nos olvida, pero es muy importante. Dejo también aquí una cita de un libro de divulgación, ¿no? Que dice: la investigación social merma las experiencias vividas cuando trata de medirlas de tal modo que puedan ser procesadas por algoritmos. Al final se acaba midiendo lo fácil y relegando lo difícil, lo contextual o la información no estructurada, ¿no? Entonces, esto es un problema que identificó mi grupo al analizar estos sistemas. Bueno, pues se identifica a una familia como potencialmente peligrosa para que el hijo o la hija deje de ir a la escuela a través de datos económicos, ¿no? O del tamaño de la vivienda, etcétera, ¿no? Pero hay cuestiones como la red de apoyo familiar y demás que, como no son fácilmente descriptibles algorítmicamente, quedan fuera de la evaluación, ¿no? Entonces, bueno, quizás hay que empezar a hablar de sistemas más híbridos, cuantitativos y cualitativos, ¿no? No confiar todo solo a un tipo de análisis.
Una denuncia muy interesante sobre el tema del debate de la policía predictiva va sobre, bueno, nos centramos en trabajar en cómo eliminar sesgos, pero no nos hemos centrado tanto en elegir el problema, ¿no? Entonces, pues aquí en esta revista estadounidense dicen, bueno, ¿por qué no hacemos un sistema predictivo de crímenes de guante blanco, ¿no? O de cuello blanco, ¿no? Que se llama, ¿no? Porque realmente los crímenes financieros son graves, ¿no? En cantidad económica son mucho mayores que los de alguien que roba en una tienda de alimentación, ¿no? Pero los algoritmos no persiguen a este tipo de delincuentes, ¿no? Entonces, bueno, al final a veces es que despliegan un problema y ya te imponen el marco de debate, ¿no? Sobre para qué quieres usar la tecnología de datos en torno a los crímenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ir hacia metodologías más completas, hay que ir hacia a lo que estáis haciendo en estas jornadas, ¿no? Un informe de dónde han surgido todas estas guías de referencia las sitúa casi todas en el norte global, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué quieren el resto de países respecto a esto, ¿no? ¿Quieren heredar simplemente las conclusiones y principios sociales y éticos, ¿no? Y conceptos de justicia de estos países, ¿no? O quieren tener guías propias, ¿no? Entonces, bueno, me parece un tema, esta gráfica me parece muy pertinente con estas jornadas. ¿No? Entonces, ¿quién produce esto, ¿no? ¿Qué geografías, ¿no? ¿Qué gente con qué punto de vista de interseccionalidad, ¿no? ¿Qué áreas de conocimiento están liderando la producción de estos documentos, ¿no? ¿Por qué unas dimensiones son más importantes que otras, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones estructurales versus la discriminación individual, ¿no? Y como decía, pues bueno, pues mi propuesta va más en torno a sistemas híbridos, ¿no? Bueno, pues hay problemas en los que no se puede predecir bien la variable que queremos estimar, pues quizás trabajemos más a nivel descriptivo, ¿no? Con los sistemas de datos, más que confiar a la precisión de un modelo, ¿no? Y bueno, un poco más pensar el desarrollo de abajo arriba, ¿no? Como que al final, si queremos hablar de justicia, parece más interesante o adecuado, ¿no? Hablar de justicia en un contexto, más que tratar de encontrar estos principios éticos universales a todas las tecnologías en todos los contextos, ¿no? Serían como más de arriba abajo versus abajo arriba. Y bueno, no puedo irme sin poner aquí el marco de análisis de nuestro proyecto, ¿no? El Data Justice, ¿no? En el cual nos centramos en casos y tenemos un equipo interdisciplinar donde, bueno, pues mi rol, os podéis imaginar que es más el tecnológico, en torno a hacer análisis de software, análisis de datos, pero luego hay prácticas con esa tecnología a nivel de institución o a nivel de profesionales, ¿no? Luego hay experiencias, ¿no? Experiencias que viven los colectivos afectados por esas tecnologías. Y luego hay políticas, ¿no? Hay personas legislando, hay personas haciendo guías, hay personas haciendo incluso estándares, ¿no? Porque tenemos un estándar del Instituto IEEE, no sé cómo dicen por ahí. ISO también ha sacado un estándar de auditoría de sistemas inteligentes con impacto social, ¿no? Entonces, bueno, todo esto junto es lo que necesitamos y quizá a lo mejor más cosas, ¿no? Necesitamos gente de ciencia de la computación, trabajos etnográficos, ejemplos de gente con perfil legal. Y aquí os dejo un trabajo que mencionaba antes en la introducción, Maripaz, que presentamos hace 2 años en el Congreso FAT, donde hacíamos precisamente este análisis, ¿no? Como perspectivas sociales, técnicas y legales de los sistemas de contratación automática en el Reino Unido, ¿no? Como que dando una visión, bueno, el artículo gustó y tuvimos la suerte de que nos dieron el premio al mejor artículo interdisciplinar. Entonces, bueno, pues os lo dejo ahí un poco como ejemplo de algo que también cuesta, porque al final yo tengo que leer la parte de derecho y entenderla, ¿no? Y la profesora de derecho tiene que leer mi parte técnica y ver que he puesto ahí criterios estadísticos y técnicas de Machine Learning, ¿no? Entonces, pero bueno, también es una ocasión para aprender unos de los otros, ¿no? Entonces, la verdad que nos lo pasamos bien escribiendo el artículo. Bueno, pues ya por cerrar un poco, ¿no? Pues me gusta mucho más hablar de sistemas sociotécnicos, ¿no? Para reconocer las múltiples dimensiones de análisis, más que inteligencia artificial a secas, ¿no? A lo mejor, o sistemas inteligentes, ¿no? Habla más también de cómo se producen, cómo se usan, que están en un contexto legal, ¿no? Todas estas cosas. Como decía, pues muchos conceptos empiezan a tomar sentido más en cada contexto y esto nos lleva a que muchas guías empiezan a hacerse ya para, pues, contexto laboral, contexto medicina, etcétera, ¿no? Lo cual, pues,
quizás nos lleva a hacer más bien un análisis y diseño desde abajo, ¿no? Y acabar un poco con esta idea de que, esto es una de las conclusiones también del artículo anterior, ¿no? De cogemos una herramienta de Estados Unidos, la llevamos a España, la llevamos a Chile y la ponemos allá a contratar a gente automáticamente, ¿no? Cuando hay un contexto social, legal, cultural totalmente diferente, ¿no? Realizar pilotos, ¿no? Quizás de forma similar a medicina, ¿no? En medicina no se saca un paper y se pone en marcha el medicamento, ¿no? Hay una serie de etapas, ¿no? Se hace un plan piloto, se va cada vez probando con más gente, ¿no? Se le da un comité independiente para que lo revise, ¿no? Todas estas cosas no son nuevas, ¿no? Se hacen en aviación, ¿no? Y en muchas otras disciplinas. Entonces, pues bueno, pues no sería una mala idea, ¿no? Hacer algo que no se ha hecho hasta ahora, que es probar muchos de los sistemas. Y bueno, pues reconocer limitaciones y ámbitos, reconocer las limitaciones de la capacidad predictiva, del tipo de conocimiento que se puede reflejar en el sistema, ¿no? Todo esto fundamental. Y ver cuál es el ámbito del componente tecnológico y cómo se conecta con el resto de componentes. Por eso, de nuevo, sistemas sociotécnicos, creo que es al final como me gusta más llamar a estos, y así nos abstraemos de si es inteligencia artificial o no, un sistema de reglas, una hoja de Excel, lo que sea, ¿vale? Y pues nada, muchas gracias por la atención. Espero haber estado en tiempo, 20 minutos más o menos, y aquí os dejo también mi web y mi dirección de correo electrónico por si queréis contactarme. Muchas gracias. Gracias, Javier. No, súper interesante. Yo mientras tú ibas hablando, yo iba tomando apuntes de los links y los subí ya al Moodle, algunos de los links. Otros los voy a sacar de la presentación. Sí, la presentación la vamos a subir al Moodle ahora en un rato. Javier me la manda y la subimos. Ahora mismo la mando. Perfecto. Una de las cosas que cuando hablamos de sesgos algorítmicos, de discriminación, y cómo la máquina termina siendo básicamente una moledora de carne de los grupos más en desventaja de la sociedad, a mí me gusta traer a plano una cita de Les Luthiers, que seguramente en este contexto todos los entendemos. Les Luthiers dice, dijo hace unos buenos años, que el que nace pobre y feo tiene grandes posibilidades de que al crecer se le desarrollen ambas condiciones. Pero en un contexto algorítmico, en un contexto de datos, tristemente el que nace pobre y feo se va a convertir o en un objeto de estudio o en un objeto de vigilancia. Si no tenemos un marco legal y un marco de justicia de datos, y es por eso que a mí me gusta tanto tu trabajo, Javier, y el trabajo que hacen ustedes con el Data Lab, con el Data Justice Lab, que tiene que ver con marcos regulatorios para que esto no pase, para que la gente no sea vulnerable a la vigilancia digital y a la discriminación algorítmica desde la más temprana infancia, que en Chile ya tuvimos un caso de datos biométricos para conseguir alimentación en los jardines infantiles. Y yo creo que es el tipo de conversaciones que nos hacen pensar cómo desarrollar y cómo tomar el elemento de justicia de datos como un hilo conductor en el uso de los datos y en el uso de la inteligencia artificial, no solo en el sector público, sino que, por ejemplo, en mi área que es educación, la importancia que esto tiene en el sector educativo. Te agradezco un montón, tienes mi correo, pásame la presentación apenas cerremos esto. Y seguimos con Guillermo. Guillermo, ¿quieres compartir pantalla? ¿O cómo hacemos? Quiero compartir, sí. Perfecto. Gracias, Guillermo. Y nada, 20 minutos, y si aparezco en cámara otra vez, significa que van quedando 5. Muy bien. Voy a compartir, si me permiten. No sé por qué no me aparece, esperen un poquito. Ahora sí. Súper. Tenía 2 PDF y uno me dejaba seleccionar solo uno. Bueno. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, para mí es un gusto bárbaro estar compartiendo este panel y con este público de gente de toda Sudamérica. Y a mí se me ocurrió plantear esta presentación desde algunas experiencias y usando 3 o 4 experiencias diferentes para mostrar algunas de las cosas que en mi opinión hay que tener en cuenta o que puede parecer interesante tener en cuenta cuando hablamos de inteligencia artificial en el sector público.
algunas preguntas, ¿no? que uno se puede plantear y que no pretendo responder en todas acá y que tampoco tienen obviamente una respuesta única ni absoluta. ¿Qué quiere decir inteligencia artificial en el Estado o en el sector público? ¿Qué quiere decir inteligencia artificial? Inteligencia artificial es lo mismo que ciencia de datos, un poco lo que plantea Javier, ¿no? Acá yo sigo pensando como informático que soy que todo esto es parte del camino del desarrollo de la computación como ciencia, que es un proceso que viene según cómo se mida, de décadas o siglos, o un poquito más capaz, también. Pero es lo mismo que ciencia de datos, que es algo que se está hablando mucho. ¿Debería ser la inteligencia artificial un tema por sí mismo, o es parte de esta corriente mayor? ¿Cómo es la relación con la informática? ¿Cómo es la relación con la tecnología? No es lo mismo tecnología que computación es más ciencia, y tecnología es tecnología. ¿Cómo es la relación con la estadística? Los estadísticos dicen que la inteligencia artificial es la estadística cooptada por estadística en una Mac, ¿no? Y algunas preguntas que son más profundas todavía, y un poco en la charla anterior se veía, que es cómo incorporamos el conocimiento ya existente y a los expertos en los temas del dominio. Es decir, si la ciencia de datos o la inteligencia artificial, yo prefiero hablar un poquito más de ciencia de datos en general, de todo lo que es el vínculo con los datos, como una ciencia aplicada, ¿cómo logramos ese vínculo entre el que sabe de los métodos y el que sabe del dominio, ¿no? Es decir, cuando yo quiero utilizar inteligencia artificial para modelar comportamientos de cursos de agua, pretender que un estadístico, un matemático o un ingeniero de computación puedan hacer eso sin saber de cómo funciona la hidráulica parece absurdo, pero es un poco lo que sucede en muchas de las áreas. Aparecen especialistas en inteligencia artificial que tienen una cantidad de conocimiento de método, tratando de resolver problemas. En el procesamiento del lenguaje natural pasó muchísimo eso, que en realidad habían sido estudiados 20 años antes, digamos, ¿no? Y ya que estamos citando a Lelutier, fundando Caracas en pleno centro de Caracas. Eso es uno de los riesgos que hay. Entonces, pareciera que lo virtuoso acá sería buscar incorporar el conocimiento ya existente para que estos métodos puedan profundizarlo, ese conocimiento, y permita hacer cosas nuevas, ¿no? Bueno, esas son algunas preguntas que uno puede plantearse. A mí me gusta trabajar con esta definición de inteligencia artificial como hacer máquinas inteligentes, digamos, y ahí la definición de inteligencia tampoco es tan obvia, pero que tiene que ver con inteligente como sinónimo de inteligencia humana, y ese enganche con la robótica, que son máquinas que se mueven, y el aprendizaje automático, que son máquinas que aprenden. Esta es una gráfica que una vez le vi dar a Greg Corrado y que me gusta mucho porque muestra que no todo es exactamente lo mismo, pero que apuntan en una dirección, y que la conjunción de todas estas cosas es lo que probablemente termine siendo exitoso, digamos, ¿no? Y que no necesariamente todo tiene que ser inteligencia artificial, no todo tiene que ser robótica, no todo tiene que ser aprendizaje automático, capaz que sí todo tiene que ser alguna forma de computación. Y también en este marco, y estoy siendo muy rápido porque me parece que es solo para dar el marco conceptual, hablar de lo que es la ciencia de datos, y esta gráfica la hicimos en el marco de una maestría en ciencia de datos que vía la Universidad de la República hemos estado armando, donde conversamos mucho y hablamos mucho de qué queríamos decir con ciencia de datos, porque no hay una definición claramente aceptada, y bueno, y esto fue a lo mejor a lo que llegamos, ¿no? Una combinación entre ciencia de la computación, matemática y estadística, visualización, y aplicado todo a un área de conocimiento. Esa es la definición, que no necesariamente es la única, pero que es la que utilizamos de cara a la maestría, ¿tá? Entonces, bueno, yo en ese marco
y acercándome a lo público, creo que uno puede plantearse varios enfoques de qué quiere decir este tipo de métodos y técnicas y de aproximaciones en general al Estado, o lo que tiene que ver con el sector público. Y ahí podemos hablar desde el lado de cómo el sector público utiliza ese tipo de herramientas para realizar su función, y ahí aparecen los temas de reconocimiento de, bueno, estos ejemplos que da Javier, ¿no? Y tecnologías que se compran, y tecnologías que se desarrollan, y tecnologías que aparecen dentro de los modelados que se hacen, ¿tá? Pero también importa mucho, y en particular, a mí me parece particularmente interesante cómo definimos la política pública para este tipo de temas. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para una política pública que permita el desarrollo, digamos, ¿no? de este tipo de técnicas, o el desarrollo de este tipo de técnicas, o el desarrollo de este tipo de metodologías en un país, por ejemplo, en un sector público o privado, pero como política pública, digamos, y ahí algún ejemplito puedo mostrar. Y también cómo se logra la articulación entre diferentes actores o sectores. Entonces yo quería plantear algunos ejemplos en base a esto, como para modelar. El primero es, hablando de inteligencia artificial en políticas públicas, nosotros, estando yo en el periodo pasado en el Ministerio, desarrollamos en Uruguay una hoja de ruta en temas de ciencia de datos y aprendizaje automático, y me parece que es interesante mencionarlo porque da una idea de, por lo menos en ese trabajo que desarrollamos, que fue un trabajo que hicimos en colaboración, no, un trabajo conjunto de desarrollo con expertos. Bueno, Fabricio fue uno de los que estuvo en esos paneles, pero hubo algunos de otros de los docentes que han estado acá o que van a estar en este curso, como la gente de CICADA, también participaron en este tipo de desarrollos. Es decir, gente de la industria, gente de diferentes visiones. Elaboramos una hoja de ruta de ciencia de datos y aprendizaje automático para el país. Hoy yo no sé qué tan vigente está eso, pero digamos, el documento está ahí vinculado y lo pueden ver, y da una idea sobre todo de qué tipo de cosas se entendieron en su momento que se podían tener en cuenta, o que había que tener en cuenta para un desarrollo. Y ahí hablamos de una visión, ¿sí?, del país como, bueno, una referencia en temas de esta aplicación de soluciones en sectores estratégicos, ¿tá? Pero más allá de la visión particular para Uruguay y del método, lo que me parece interesante demostrar era qué tipo de cosas se identificaron como importantes para un desarrollo. Y ahí hay dos aspectos principales. Uno es el entorno habilitante para que estas cosas sucedan, y luego la aplicación a sectores estratégicos, ¿tá? Entonces, en el marco de ese entorno habilitante aparecen algunos aspectos que son muy importantes. Por ejemplo, y voy a mencionar algunos de ellos que aparecen ahí en el documento, es la educación. Nosotros tenemos que promover educación en estos temas de inteligencia artificial o de ciencia de datos a nivel incluso desde primaria, ¿tá? Desde ir incorporando este tipo de conocimientos en los diferentes eslabones de la cadena educativa en un país, y fortalecer también los procesos de articulación entre el sistema educativo y el sector productivo, y ahí se identificaban diferentes roles, diferentes tipos de formación que había que tener, porque hay alguna formación de tipo académico, hay una formación de tipo ampliación de formación, es decir, no es lo mismo la formación que yo tengo que darle a un estadístico, que a un ingeniero en computación, que a un abogado o que a un sociólogo, pero todos ellos tienen para ganar conocimiento con este tipo de métodos, digamos, ¿no? Entonces, tener diferenciadas opciones de educación y de capacitación parecía un aspecto muy importante para generalizarlo y para que no quede
que no quede en manos de unos pocos, no siempre las personas con más conocimiento de un dominio de este tipo de métodos. Y ahí aparece esto que yo les decía, ¿no? Es decir, yo me puedo poner a aplicar algún método de clasificación bastante rápidamente para agarrar los juicios el texto de un juicio y tratar de predecir, utilizando un método medio básico, si el juicio va a dar que alguien es culpable o inocente. Lo más probable es que lo que yo construya con eso sea una porquería, digamos, ¿no? Porque no sé de lo que estoy hablando. Y el método que puedo utilizar es perfecto, incluso la metodología que pueda utilizar puede que sea perfecta, pero como no sé de lo que estoy hablando, termino haciendo algo que no sirve, que no es útil, porque el objetivo principal es resolver un problema. Entonces puedo cometer ese tipo de errores. Al revés, puede suceder que alguien que no conoce bien de este tipo de métodos agarre alguna herramienta de esas de caja, aplique los mismos métodos y quede convencido de que está resolviendo los juicios, y en realidad lo que está aprendiendo es otro tipo de cosas, como decía Javier en la presentación anterior. Entonces, el tema de la educación parece muy importante. La investigación y la innovación, por supuesto, como en todas las áreas, es fundamental en este tipo de temas que son emergentes. Y coordinar esfuerzos es clave. Enfocar y tener claro el marco regulatorio y las estrategias de comunicación para que los aspectos éticos que la temática tiene en cuanto a garantizar derechos y generar confianza se entiendan, sean muy claros. Acá se compite con mucho marketing, porque atrás de esto hay mucho dinero. Entonces, al haber mucho dinero y muchas empresas vendiendo de este tipo de servicios, me van a tratar de convencer de que 90% de accuracy es un buen número, y que si hay un 10 que no anda, bueno, no es para tanto, y eso todos sabemos que puede tener algún problemita cuando lo aplicamos al mundo real, como mandar preso a uno de cada 10 por error, digamos, ¿no? Entonces, generar ese marco parece también fundamental desde el punto de vista de política pública. Fomentar la cooperación internacional fue uno de los temas que se integraron para este tipo de enfoque, para este tipo de cursos donde estamos todos, gente de toda la región, parece muy importante. Creo que la lógica de empatía va por ese lado, ¿no? De entender que acá hay mucho para ganar por la cooperación internacional, porque estos temas son temas donde todos estamos aprendiendo, no hay una fuente clara o única de conocimiento que tenga la posta y que el resto tenga que aprenderlo, sino que es una construcción progresiva, y por lo tanto hay mucha oportunidad para colaborar en esa construcción. La experiencia de los datos abiertos en América Latina muestra que las capacidades de integración son buenas, y la capacidad de liderar temas también, pero eso debe apoyarse desde la política pública. Y luego también, por supuesto, todo lo que es la aplicación al sector productivo, digamos, ¿no? Y ahí también es fundamental entender qué sectores productivos son más aptos qué sectores productivos tienen más posibilidades, y qué tipo de tecnología necesitan, o qué tipo de métodos necesita cada uno de los sectores. Porque hay sectores donde la inteligencia artificial puede utilizarse más directamente porque están muy vinculados al reconocimiento de imágenes, y hay otros sectores donde, por ejemplo, el reconocimiento de imágenes, por decir algo, ¿no? Y hay otros sectores donde probablemente lo mejor no sea ir por ese lado, y sea ir por métodos más tradicionales que la inteligencia artificial, porque no es necesario, no hay cantidad de datos o cantidad de cómputo disponible, e igual se puede obtener resultados importantes. Entender cada sector qué tiene para ganar con este tipo de métodos, nuevamente nos permite tomar mejores decisiones en cuanto a qué elegir. Y en el sector público, específicamente, bueno, dentro del Estado
como política estratégica para el desarrollo del gobierno digital, no es posible no tener en cuenta este tipo de métodos, con todo esto que conlleva, ¿no? Con todos los aspectos éticos, todos los aspectos de transmisión a la población en general, de cómo funciona y de qué cosas se puede hacer, pero también a los servidores públicos, que los servidores públicos conozcan qué se puede hacer y que lo entiendan como herramientas para desarrollo de políticas y de política pública, y no solamente como productos informáticos, que es lo que muchas veces es la primera línea, digamos, ¿no? Comprar inteligencia artificial es comprar un sistema de reconocimiento de caras, digamos, en la entrada. Eso es verdad, pero el verdadero impacto va a ser si se puede desarrollar a nivel más profundo. Desarrollo social, ¿tá? Es decir, todo este paquete, digamos, es lo que necesitamos entender y necesitamos construir al mismo tiempo. No sé, Javiera, ¿cuánto me queda? Bien, entonces, ese es un ejemplo del tipo de cosas que en políticas públicas se puede hacer. Me interesa rápidamente destacar alguna línea más concreta, digamos. Y entonces, por ejemplo, es fundamental la articulación entre el Estado y la academia, y ahí es muy importante que se logre alinear los objetivos de política con los objetivos académicos en lo posible, sin cercenar las posibilidades de estudio académico, alinearlo a las visiones estratégicas. Por ejemplo, ahora en la Intendencia de Montevideo creamos un fondo que se llama Fondo Masciolo. Masciolo fue un rector de la Universidad de la República que hizo un cambio muy importante, una propuesta muy importante de cambio en lo que tenía que ver en vinculación con el sector productivo de la Universidad de la República en Uruguay, y planteamos una cantidad de temas de ambiente y de movilidad, financiando proyectos de investigación aplicada y siguiendo algunos antecedentes que ya había en Uruguay, como los fondos sectoriales de energía, los fondos sectoriales de ciencia de datos. Ese tipo de proyectos hoy estamos financiando 15 proyectos vinculados a temas de ambiente y movilidad, algunos de los cuales, y esto tiene que ver con cuál es la mejor herramienta para cada caso, que yo les decía antes, para aplicar inteligencia artificial. Y este ejemplito, este último ejemplo, no es un caso de aplicación en el Estado específicamente, esto ocurrió dentro de la universidad, pero a mí me parece una experiencia súper interesante en la misma línea de lo que venía Javier, porque para mí esto es clave, que es el tema del trabajo interdisciplinario. ¿Tá? El grupo guía COVID-19 fue un grupo para el análisis de la evidencia de los datos de COVID en Uruguay, que se generó desde el principio interdisciplinario. Fue apoyado por la Universidad de la República, y ahí, en ese grupo de trabajo, lo que se proponía era, a partir de los datos publicados en Uruguay sobre el COVID, hacer análisis de seguimiento de la pandemia, y desde el primer día fue interdisciplinarios. Y ahí había matemáticos, biólogos, médicos, sociólogos, gente que hace epidemiología, informáticos, y como experiencia fue notable para nosotros los que participamos ahí, porque muchos de nosotros nos conocíamos, pero otros no teníamos ni idea, y todos salimos fortalecidos en una lógica además de publicación, donde los autores de los artículos no necesariamente eran especialistas en cada uno de los temas, sino que el enfoque era multidisciplinario en cada uno. Esto permitió centrarse alrededor de un problema concreto, si bien enorme, concreto, y mejorar la forma de colaboración, algo que en general es bastante difícil. Y casi todos los artículos que aparecieron en el marco, o los reportes técnicos que aparecieron en el marco de ese grupo, son interdisciplinarios. Y a mí me parece que esta es una característica fundamental o una necesidad fundamental para el éxito de este tipo de soluciones a nivel de políticas públicas y a nivel del Estado. La interdisciplina, ¿no? Y para terminar, otra pata fundamental es la articulación Estado-sociedad civil, y ahí enganchamos con nuestro tema de datos abiertos y publicación de datos. Es decir, todo esto viene dentro de este esquema de apertura, y el esquema de apertura favorece este esquema de interdisciplina, que es fundamental para desarrollar un área que está creciendo muy rápido, donde hay actores muy
importantes y donde los estados tienen la necesidad de no perder pie para poder ser buenos generadores de política pública. Y creo que llegué medio sobre el borde del tiempo, pero les agradezco mucho. Y perdón si fui muy rápido, pero quería decir muchas cosas. Te agradecemos a ti, Guillermo. Yo tomo apuntes y tomo apuntes. Estoy igual que el primer día de universidad en este curso. Me gusta la simbiosis y este diálogo que se está dando entre la presentación de Javier y la presentación de Guillermo. Y sobre todo, conociéndonos y conociéndome, el tema de la formación, el tema de la educación y la importancia de formar a la gente para que después no vaya haciendo cosas raras y creyéndose que lo que está haciendo está súper bien, simplemente porque metió 2 códigos y la maquinita le respondió, es súper interesante y es una de las cosas que no se hablan, tiene que ver con el entender el contexto más que la tecnología muchas veces. Así que no, te agradecemos y gracias por los ejemplos. Si nos falta algo te lo voy a preguntar y le quiero abrir el espacio a María Paz. María Paz, el escenario es todo tuyo, lo mismo que al resto. Yo me apago y si me ves en cámara es que faltan 5 minutos. ¿Ok? Ok, igual... ¿Vas a compartir la presentación? Sí, tampoco es tan terrible si me lo dices, porque uno se embala hablando. Te aviso. Sí. O me haces así o algo así, eso es más fácil. Oye, bueno, invito a los estudiantes a prender la cámara, agradezco a los que lo tienen, Octavio, Pedro, Silvana, porque Fabricio, Javier no cuentan. Porque no son estudiantes, pues. No son estudiantes. Aprendemos mucho igual. No, yo sé, lo que pasa es que me pasa que no hacer clases a puros fantasmas, no sé, digamos que no me gusta mucho, así que gracias a todos los que pueden prender la cámara en la medida de lo posible, obviamente. Me quedo con la cámara prendida, entonces, y te hago que de repente no se puede, eso yo lo entiendo, pero si hacen el esfuerzo, también haremos el esfuerzo de hacer esto lo más entretenido posible. Bueno, ahí van mis datos de contacto, siempre disponibles para conversar después de esto. 3 lecturas recomendadas, todas son de tipo policy, sin desmerecer por supuesto los papers académicos, pero en el GovLab nos dedicamos mucho a documentos de política para poder incidir digamos, en lo que hacen los funcionarios públicos, como veo que hay muchos acá. Lo primero es un manual que publicamos con el BID, que es un manual para policymakers de cómo formular y desarrollar un proyecto de inteligencia artificial. Ese tiene un manual hermano para los científicos de datos, en caso ustedes lideren un equipo de ciencia de datos. Ese es lo primero. Después tenemos un documento analítico sobre lo que encontramos en el primer año del repositorio de algoritmos públicos, que les voy a contar después, que es un proyecto del GovLab, pero es básicamente cómo se están usando los sistemas automatizados de toma de decisiones en Chile, que incluye la inteligencia artificial, pero no es solo la inteligencia artificial. Ahí coincido con Guillermo que al menos para mí el interés son los sistemas de ciencia de datos, es más amplio. Y luego un informe que hicimos con el Consejo para la Transparencia sobre transparencia algorítmica en Chile, ¿ya? Que esto fue un estudio donde hicimos una encuesta voluntaria, un catastro voluntario a todos los organismos regulados por la ley de transparencia. Y el estudio está ahí. Y si hay alguien acá investigando de transparencia algorítmica, por favor nos cuenta. Con Fabricio estamos ahí trabajando en ese tema y queremos saber regionalmente quién más está trabajando en este tema, así que si alguien aquí está metido en algo de transparencia algorítmica, por favor nos escribe. Luego, sitios web que recomiendo revisar, bueno, nuestro repositorio de algoritmos públicos recientemente estrenado en enero de este año, estuvo en marcha blanca desde octubre del año pasado, pero en enero lo estrenamos con ejemplos de uso de inteligencia artificial en la administración pública, pero no solo inteligencia artificial, sino también todo tipo de sistema de decisiones automatizadas, el observatorio FAIRLAC, que ojo que incluye proyectos del sector privado, pero también incluye proyectos del sector público, desde la iniciativa del BID, y finalmente, por supuesto, los proyectos de empatía, ¿ya? Así que ahí tienen algunas cosas para ir a explorar después de esta clase. Ahora, ¿qué preguntas estamos trabajando nosotros en el GovLab? ¿Ya? Lo primero, ¿en qué tipo de problemas públicos puede ayudar la inteligencia artificial? Hemos visto que muchos funcionarios que se interesan en estos temas
les cuesta saber por dónde partir, entonces, y que esto es gran parte de nuestro trabajo de incidencia en visibilizar que esto es una herramienta que puede ser útil. Sí, por supuesto, se usa de manera responsable y ética para evitar un poco los casos que Javier mencionaba, ¿no es cierto? Luego, ¿cómo formulamos? O sea, una vez que ya sabemos el problema y supongamos que la herramienta, al menos hay una proporcionalidad en ese uso, luego, ¿cómo formulamos este proyecto? Igual nosotros en nuestra metodología de formulación incorporamos ese análisis de proporcionalidad. Después viene la pregunta de cómo ejecutamos un proyecto de manera responsable, y también una pregunta que por ahí salió en las presentaciones anteriores, y que nosotros tenemos un proyecto de investigación específico en esa última pregunta, es cómo adquirimos sistemas de inteligencia artificial. Le puse de manera responsable, pero bueno, lo podría poner de manera responsable y ética, respetando los derechos humanos, etcétera, los derechos de las personas, pero se entiende, esas dimensiones. Aunque nosotros igual tenemos un enfoque de derechos en nuestro trabajo. Entonces, hoy día principalmente voy a hablar de las primeras dos preguntas, aunque luego simplemente les voy a dejar una referencia a la última por si quieren buscar más información, porque el proyecto de adquisición nuestro todavía va a empezar a mostrar resultados más concretos ahora este año. Entonces, la primera pregunta es que, ¿en qué tipo de problemas públicos puede ayudar la inteligencia artificial? En el repositorio existen muchos casos, 50, y estamos subiendo más casos este año, tenemos por lo menos unos 30 más que vamos a subir, obviamente esto es solo Chile, pero igual es bien interesante, desde la fiscalización, por ejemplo, de las actividades de empresas que pueden afectar la biodiversidad, que lo hace, por ejemplo, la Superintendencia de Medio Ambiente, usando imágenes satelitales. El Instituto Nacional de Propiedad Intelectual en Chile usa la inteligencia artificial para el proceso de aprobación de marcas de las empresas. Entonces eso también, ¿no es cierto?, hace más expedito el proceso, y obviamente también apoya el que no se apruebe una marca que tenga propiedad intelectual previamente. También existe inteligencia artificial en los procesos de fiscalizaciones, por ejemplo, en la Dirección del Trabajo, en el monitoreo de pacientes pediátricos hospitalizados. Entonces es distinto, todo tipo de áreas. Si ustedes entran al repositorio Algoritmos Públicos, que estrenamos un buscador hace como una semana, con la ayuda de nuestro ayudante de investigación de informática, así que ténganos paciencia si no funciona tan bien, pero nos gustaría que lo probaran. Ustedes pueden ingresar por el buscador o por ejemplo, clasificación del gasto, que es bastante como cercano, ¿no es cierto? Protección social, educación, por ejemplo, hago clic en salud, y aquí entro. Aquí hay como 15 casos de salud, entonces puedo entrar y conocer información sobre un caso. Uno de los casos que voy a hablar hoy día es el caso de DART, que es de detección de retinopatía diabética. Ustedes entran aquí, y aquí hay una descripción del sistema con varias fuentes, ¿ya? Todo esto está hecho en base a información pública. Nosotros para este repositorio no estamos haciendo entrevistas u otras metodologías más allá de investigación de escritorio. Pero nos entusiasma que otras personas como ustedes puedan tomar la información que hay aquí y, por ejemplo, hacer otros proyectos de investigación. De hecho, ya tenemos el primero, vamos a tener 2 tesis desde la Universidad Austral de Valdivia sobre discriminación algorítmica en algoritmos del repositorio, que lo va a estar liderando el profesor Alberto Codú, que se ganó un Fondesit en discriminación algorítmica. Esto es una financiación de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile. ¿Ya? Entonces ya estamos muy contentos que tenemos el primer proyecto derivado del repositorio, así que los invitamos a usar el repositorio. Y todos los años desde el GovLab vamos a hacer un informe anual. Ustedes pueden descargar los datos del repositorio en formato de datos abiertos y hacer sus propios análisis también. Luego, entonces hablábamos, ¿no es cierto?, de qué problemas se pueden resolver con inteligencia artificial. Aquí van algunas de las preguntas que ya otros gobiernos en el mundo están, o organizaciones, porque en realidad el segundo no es de gobierno, es de una fundación, pero son problemas de interés público, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, disminuir la cantidad de niños envenenados por plomo. Ya esto ocurre en Chicago. Atender oportunamente a niños, niñas y jóvenes que piden apoyo en una línea de chat, ¿ya? En este caso
se priorizan las conversaciones con riesgos, de mayor riesgo, ya en este caso riesgo suicida, o sea, la idea es atender más rápido a jóvenes que tienen esa problemática, detectar lo que es la retinopatía diabética para reducir la ceguera, reducir el tiempo en que un carro de bomberos se demora en llegar a un incendio o a un accidente de tránsito, y reducir la anemia en niños pequeños. ¿Ya? Este tipo de preguntas son preguntas que la inteligencia artificial ya estamos viendo que los gobiernos están trabajando. El caso de DART es un caso que es bien interesante, porque bueno, recoge uno de los principios que decía Javier, ¿no es cierto?, de probar. Entonces, aquí hicieron un piloto primero, o sea, el algoritmo se construyó con una cierta cantidad de datos, y luego se diseñó una validación clínica en conjunto con el ministerio, donde se probó con un conjunto mayor de datos de distintos lugares del país, de Chile, y esto fue hecho antes de, en el fondo, de masificar la tecnología, ahora que ya se ocupa en más de 100 centros de salud del país. Entonces, en ese sentido, y esta validación clínica se publicó luego en la revista The Nature, ustedes la pueden revisar, y entonces esto también es interesante porque yo estoy de acuerdo con Javier, o sea, no podemos meter la inteligencia artificial en procesos críticos sin tener una mirada similar a la de la medicina, básicamente. Yo estoy de acuerdo. Para los procesos críticos, por supuesto, no para todas las cosas, pero en este caso que es salud, sí. Y obviamente organizaciones como el Instituto de Salud Pública de Chile o las símiles de América Latina probablemente debieran empezar a sacar algún tipo de regulación, ¿no es cierto?, al respecto, pero eso yo creo que sería necesario. Finalmente esto opera como aparatos médicos, creo que le llaman, de hecho, dispositivos médicos, es como, y todas estas cosas tienen regulaciones, entonces esto también debiera estar sometido a regulación. No sé si hay alguna pregunta en el chat, pero si no las vemos después, me imagino. Este es el caso del el algoritmo. Aquí aplica sobre una imagen de fondo de ojo que se toma en esta máquina, y obviamente que la escasez de oftalmólogos en Chile y la alta tasa de obesidad y de prevalencia de diabetes, donde tenemos en Chile la prevalencia más alta de diabetes en Sudamérica, aunque no lo crean, no es algo que nos haga muy felices, pero es la realidad. Entonces, esto hace de que básicamente no tengamos la capacidad de poder revisar todos los exámenes de fondo de ojo que quisiéramos. Este es un examen que se tiene que hacer todos los años para los pacientes diabéticos, ¿ya? Como parte de la mantención de los pacientes. Después tenemos un caso de optimización que mezcla en este caso predicción de tiempo con optimización de recursos, que es el software Commander que usa el Cuerpo de Bomberos de Chile para despachar carros bomba, en este caso en la ciudad de Santiago, y toma en cuenta datos como del tráfico, por ejemplo, y no solamente como lo hacían antes del 2012, que era la distancia lineal entre un punto y otro, y obviamente algunos requisitos con respecto al tipo de carros bomba que puede acudir a cierto tipo de emergencia. Este software Commander lo hizo la Universidad de Chile, y luego se convirtió esto en una empresa bastante exitosa que se llama Simply Route, que es una empresa de logística, y ahora le ha ido muy bien a esta empresa con, en el fondo, distintas versiones de este software que usan para la industria logística. Y finalmente un caso en Perú, en donde tenemos la detección temprana de anemia. Tenemos un problema importante de anemia en Perú, de 43% de los niños, creo que son menores de 3 años, tienen este problema, y en 2018, y más encima hay un problema de la dificultad de diagnóstico. Entonces aquí se estuvo probando un proyecto con respecto a ayudar al tamizaje de la anemia con imágenes de la parte de abajo del párpado, y con el objetivo de poder, en el fondo, insistirle a las familias que tuvieran mayor riesgo de que el niño tuviera anemia, que se hicieran el tamizaje de examen de sangre de anemia, que es lo que hay que hacer, pero que por diversas razones es algo que no se hace, digamos, a las familias a veces se resisten, y por otro lado también es un examen que por temas logísticos es complejo en ciertas zonas del Perú. Entonces, con eso, bueno, los problemas, como ven, todo tipo de problemas podría la inteligencia artificial eventualmente ser de utilidad, y por otro lado tenemos el tema de cómo formulamos los proyectos. ¿Un minuto? Ya.
Entonces, para esto hay un manual que explica esta metodología que nosotros hemos desarrollado. Esta es una metodología que adaptamos de la Universidad de Chicago, la hemos probado en Chile con ya más de 200 funcionarios públicos, con más de 200 proyectos diferentes, y la hemos adaptado a la realidad nuestra, y hicimos un manual con el BID en donde también hicimos una mayor adaptación a América Latina. Este manual ustedes lo pueden descargar aquí, y básicamente les explica cómo aplicar esta metodología. Ahora, si les interesa, por supuesto, nosotros ofrecemos cursos donde explicamos en detalle cómo hacer esto. Este manual viene con una serie de herramientas. Acá está el link para el Policymaker, pero también, como les decía, hay un link, aquí está el link, perdón, para los técnicos. Tiene un manual hermano para los equipos técnicos. Entonces eso también es útil por si ustedes están a cargo de un equipo de ciencia de datos. Y quería mostrarles esto último, aquí. Para la última pregunta, que es el tema de la adquisición, es un temazo que daría para una clase solo de eso, pero sí les quería decir que estamos trabajando para ustedes, y este año habrán un producto importante ahora el primer semestre, que es una guía de formulación ética de proyectos de ciencia de datos, que entra en profundidad en todos los desafíos éticos de diseñar un proyecto, la parte de conceptualización, y por supuesto entra más en la legislación chilena, pero también en las buenas prácticas internacionales, y eso se va a publicar ahora el primer semestre, y aparte estamos trabajando en una directiva de compra de Chile Compra, que es el organismo de contratación pública chilena, y unas bases de licitación tipo, ¿ya? Entonces, estos son los tipos de productos que van a salir de aquí, y estamos haciendo pilotos con servicios públicos, específicamente con FONASA y la Defensoría Penal Pública, el Fondo Nacional de Salud, el Seguro de Salud Público, y con la agencia que defiende a las personas que cometen delitos y no tienen abogados, o no pueden pagar su abogado. Con estos dos estamos haciendo pilotos de incorporación de estándares éticos en licitaciones. Así que si les interesa saber más, ahí está el link. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, María Paz. Muchas gracias a nuestros tres expositores, a Guillermo, a Javiera, a María Paz, de quienes hemos aprendido muchísimo. Y bueno, seguimos comentando sobre estos temas y esperamos verles en la próxima sesión. Muchas gracias y tengan buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren. Buenas noches, Chao, chao, buenas muchas tardes. gracias a todos. Y que tengan buena semana. Chau, chau.